Let's Go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un día más aquí en Let's Go. La piratería es una práctica extendida en Internet prácticamente desde que la red de redes entró en los hogares de todo el mundo. Se entiende comúnmente como piratería el acto de conseguir algún producto sin pagar por él, ya sea una serie, una canción, un libro o el visionado de un contenido de pago a través de canales no oficiales que permiten el acceso a ese producto de forma gratuita. La industria del libro es la más afectada, seguida por las películas del 31%, la música, las series, los periódicos, el fútbol, los videojuegos o incluso las revistas y las partituras también pues han sido pirateadas. Entre los motivos que justifican el acceso ilícito a estos contenidos, 4 de cada 10 consumidores afirman no saber distinguir entre las plataformas legales y las ilegales, mientras que el 54% argumenta que lo hace porque ya paga por una conexión a internet o televisión de pago. Hoy aquí en Let's Go vamos a profundizar sobre el tema de la piratería y las consecuencias que tiene en nuestra sociedad, además de las multas, por supuesto, que todo esto puede acarrear. Para hablar sobre este tema tenemos la suerte de contar con nosotros en el día de hoy a Óscar Pascual, quien es músico y también cantante. Perfil, el que pilota. Pues lo dicho, ya lo tenemos por aquí, Óscar Pascual, muy buenas tardes, bienvenido hasta los estudios de Let's Go, hoy para hablar acerca de la piratería. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hoy nos has traído por aquí incluso hasta regalito. Tengo que mostrarlo, a mí me gusta hacerlo siempre al principio. Me imagino que será tu disco Óscar Pascual, más de 1000 razones. Iba a decir 10.000, pero bueno. Bueno, 10.000 también. También pueden ser, ¿no? Donde bueno, van 1000, van 10.000, sí, no hay problema. Exactamente. Bueno, hoy muy bien traído, ¿no? El disco, pero porque además en antaño, como hablábamos fuera de micro, era algo muy curioso el tema de que íbamos por ahí, como se decía, ¿no? Vendiendo los CDs, comprando los CDs de las copias y todo el tema. Ahora ha cambiado el tema de la piratería, ¿verdad? Sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho el chip, además, no solo en la piratería en sí, sino también en la gente, ¿sabes? Hoy en día el disco al final es un artículo de souvenir, ¿sabes? Es como un artículo de colección en parte. Y bueno, yo no sé cuándo fue la última vez que has puesto un CD tú en un coche o algo, porque hoy en día como vamos con pendrive o nos conectamos con el móvil y tal, ya el artículo es el CD es un artículo de colección y lo quieres más para ir a un concierto y que te lo firmen que para ponerlo a reproducir en sí. Hombre, llámame nostálgica, pero es verdad que no recuerdo la última vez que puse un CD de ponerme a escucharlo, pero sí es verdad que me gusta tenerlos por lo menos en casa a modo de colección, sí, ¿no? Es maravilloso poder tenerlo ahí y decir, hombre, aquí lo tengo y es como bueno, es tu propia colección. Hablemos acerca de la piratería, Óscar, acerca de la piratería musical en concreto, que es el tema que, bueno, pues en concreto me imagino que abarcarás y conocerás mucho mejor. Hemos dicho que ya la piratería no tiene nada que ver con este formato, pero sí es verdad que se sigue plagiando y se sigue distribuyendo de forma ilegal la música. Sí, no, efectivamente, a ver, siempre que haya algún contenido original, siempre va a haber alguien que lo copie. O sea, eso es así aquí en todas partes. Pero bueno, en parte, pues gracias a plataformas o cómo ha evolucionado el mundo con las tecnologías, con el internet y todo eso, pues yo creo que gran parte de la batalla contra la piratería pues se ha difuminado, ¿vale? Ya lo que hablábamos antes, o sea, ya a nivel CDs y todo eso ya no se ve discos en Top Manta o cositas así, o gente copiando CDs o yo qué sé, o descargándose películas, porque con las plataformas estas online pues se ha ganado gran parte del terreno a ese mundillo. Y bueno, y al final pues creo que todos los artistas que hayan sacado CDs o lo que sea y tengan un contenido con copyright y demás, participan en estas plataformas tipo Spotify, iTunes y al final pues bueno, todos nos beneficiamos un poco de esas plataformas. Eso te iba a decir, Óscar, porque si ponemos una especie de balanza, ¿no? Entre la piratería, la antigua piratería y cómo se distribuye ahora actualmente la música, tenemos que decir que ha evolucionado como tú bien lo comentabas. Podemos hacer un balance con esa balanza que estamos mencionando, valga la redundancia, entre la disminución o el aumento de la piratería actual con esta plataforma, con lo que fue, con lo que hay en el presente. Que si podemos hacer un balance. Hombre, yo creo que el balance es positivo, sobre todo para lo que vienen siendo los artistas. Hombre, dentro de lo que cabe, tú con esas plataformas no ganas tanto como vendiendo un disco, obviamente, ¿vale? Pero bueno, yo creo que los artistas también se han tenido que modernizar y hoy en día pues por eso ves mucho más conciertos y al final donde tú sacas beneficio realmente de tu disco y de tu tal,
es cuando haces un concierto en directo. Y la gente al final, cuando tiene un disco en casa o escucha la música en Spotify y tal, también les apetece tener ese contacto con el artista, ir a un concierto, disfrutarlo. Eso no se puede piratear. Entonces, claro, el artista de hoy en día creo que se ha tenido que adaptar a ese formato, que al final, para mí, es el formato más bonito de la música, que es el formato en directo. Sí, la verdad es que la música se siente, se vive totalmente diferente. Hombre, está muy bien tenerlo, el acceso directo a la música en cualquier momento, pero donde se disfruta realmente la música es sintiéndolo, ¿no? Cuando se te eriza la piel cuando la estás parte humana. Exactamente, cuando puedes conectar con el artista. Hoy hemos aprendido un montón de términos distintos acerca de los derechos de autor, los derechos de la imagen de los autores, de la propiedad intelectual, y hoy vamos a seguir haciendo un poco de esa pedagogía, ¿no? Con el tema que nos importa en el día de hoy. ¿Podrías explicarnos en qué consiste el copyleft? El copyleft, bueno, sin ser ningún experto en este mundo ni nada de eso. Hombre, a ver, yo entiendo que el copyleft al final es como la contrapuesta al copyright, ¿vale? Los derechos de autor. Es un tipo de derecho de autor, pero más abierto, ¿vale? Es un tipo de derecho de autor en el que el autor al final también tiene los derechos, pero los deja abiertos para libre utilización de su obra, ¿vale? Tú cuando creas, por ejemplo, una canción y tiene copyright, tú de algún modo estás prohibiendo, ¿vale? Que nadie te lo copie, que lo modifique en parte para ellos lucrarse con tu trabajo, ¿vale? Entonces, por ahí van un poquito los tiros, y cuando te vas pues al contrario, al copyleft, lo que haces es eso, es de algún modo tú publicas tu obra, la registras a tu nombre, pero cedes que la gente pueda hacer lo que quiera con ella. Puede utilizar parte de la obra, puede utilizarla completamente, versionarla. Entonces, no sé, es un mercado que yo la verdad no he participado nunca, porque yo cuando he hecho mis canciones las he grabado en disco. Tampoco existía ese término cuando, bueno, este disco es de 2016, entonces tampoco estaba muy metido en ese mundillo, pero bueno, pero lo veo un formato interesante, sobre todo con las tecnologías que hoy en día de internet y todo eso, que al final nos apoyamos en las plataformas estas en las que no se gana realmente dinero para publicitarnos. Entonces yo entiendo que es un mundillo que van por ahí los tiros, en los que tú buscas más promocionarte aunque no saques un beneficio, y ya sacas tu beneficio pues con tu trabajo en conciertos o en lo que sea, y bueno, van por ahí un poquillo los tiros, creo yo. Ha quedado bien explicado. Yo creo que sin ser un experto, como tú bien decías, se ha entendido qué es lo importante. Oye, Óscar, lo hemos planteado también asociaciones de chicos que han estado hoy acompañándonos a lo largo del programa, y decíamos, oye, realmente como jóvenes somos conscientes de el daño que se puede hacer pues al creador que está detrás de una obra cuando descargamos ese contenido cultural de forma ilegal. ¿Hay realmente esa conciencia de estar haciendo un daño? Si fuésemos conscientes, ¿realmente lo seguiríamos haciendo, esas descargas ilegales? A ti como músico, realmente, ¿cuáles son las consecuencias que tienes si alguien utiliza de forma ilegal tu obra? Vale, bueno, a ver, primero que nada puntualizar, yo al final soy un artista bastante pequeño, ¿vale? En este mundillo, pues yo qué sé, yo he hecho mis concertitos, llevo bastantes años, la verdad, gracias a Dios, participando en el mundillo canario, sobre todo en la puesta canaria de la música. Y a ver, el daño, en mi caso, la verdad es que es bastante pequeño, porque al final, más allá de que alguien utilice su canción para un concierto pequeñito, pues no nos afecta, ¿vale? Obviamente supongo que habrá gente en la que sea todo lo contrario, o sea, gente pequeñita que ha hecho una canción que tiene pegada, una canción muy pegadiza, que les gusta a la gente y tal, y ha habido otras personas que se han beneficiado de ese contenido, lo han utilizado al 100% o al porcentaje que sea, y sí que han sacado un beneficio muy grande, ya sea porque han tenido mayor repercusión en los medios o lo que sea. Entonces eso sí que hace mucho daño, porque al final hacer una canción no es sentarte un rato con la guitarra o con el piano o con el instrumento que sea, escribir 3 chorradas y la canto y ya está, ¿vale? Una canción tiene mucho, y cuando ya te metes en temas de producción, de discos y demás, estamos hablando que yo un disco tan pequeñito como este, que son 6 canciones, 5 canciones, estuve cerca de 6 meses haciéndolo. Estamos hablando de a mes por canción, y no es una superproducción de estas de grandes discográficas, sino es un estudio canario, ¿vale? Voy a decir el nombre, Multitrack, ¿vale? El maravilloso Susi Morla, que supongo que también lo conocerán, es de la casa. Entonces, claro, es un trabajo de gente muy, muy profesional, pero que no trabajan en esas esferas de discográficas grandes. Y si ya alguien tan pequeñito como yo, en la industria musical, en el panorama canario, tarda tanto en hacer un disco, imagínate gente que sí que apuesta por, o se pega años haciendo un disco. Que al final es un disco que te escuchas en 20 minutos, 15 minutos. Y la mitad de los detalles que tiene ese disco, la mitad de los arreglos, no te das cuenta. Entonces, el daño está. Obviamente no es el mismo el daño para alguien como yo que para un artista pues que ha tenido mucho más éxito.
Yo, hombre, a mí la verdad es que me encantaría que algún artista famoso diga, uy, me gusta tu canción, te la compro, o quiero, la puedo utilizar yo y cantarla a mi hijo. Digo, yo estaría encantado, la verdad, o sea, no tengo ningún problema. Sí que es verdad que siempre la sentiría como mía, porque al final la canción es mía, pero me encantaría ver que llega a un público mayor gracias a una persona pues que tiene más repercusión o más alcance que yo. Entonces, oye, Óscar, me ha encantado compartir este ratito contigo, conocer... me gusta mucho cuando estamos haciendo esta clase de programas, ¿no? En las que tratamos, iba a decir polémicas, pero no, temáticas realmente es lo que quería decir. Sí. Temáticas pues muy concretas, conocer pues la visión de cada uno de los protagonistas y también pues la piratería musical existe, como tú bien decías, ya es otra clase de piratería, son otros problemas, pero sí está bien conocer pues tu visión. Muchísimas gracias por pasarte por aquí y compartir tu tiempo, y nosotros, mira, vamos a hacer un poco de promo también de Óscar Pascual. Oye, Óscar, cuéntanos un fisquito, pues me imagino que con la pandemia es más complicado todo el tema de los directos y demás, pero me imagino que podemos acceder a tu contenido de alguna forma a través de redes sociales o demás. Sí, por supuesto, yo estoy en todas las redes sociales, ya sea en Instagram, Oskpask, ya sea en Spotify está el disco también, ¿vale? No sé si está el primero de los discos, pues yo ya tengo un par de ellos. El primero no sé si está porque al final tú de algún modo pagas por tenerlo un tiempo subido y demás. Este sí que está, el de Más de 1000 razones. Todo el que quiera escucharlo, quiera saber lo que yo hago o dejo de hacer, está ahí en Spotify. También tengo un par de videoclips, un par de cosillas. Soy de los que sube contenido moderado, no soy el más activo en las redes sociales. Pero sí, o sea, ya te digo, ya por mí es un placer. Quien quiera conocerme un poquito más, yo le invito sobre todo a que se muevan, que vayan a los conciertos, ¿vale? Ya que somos una isla pequeñita, que tenemos ese toque un poquito personal, que apuesten por la música en directo, que vayan, que hay muchísimos artistas. Parece que no, hoy en día estamos bastante fastidiados con esta pandemia, no se puede ni ir a tomar un café dentro de un bar, pues imagínate hacer un concierto, ¿no? Pero bueno, pero que cuando todo esto acabe, que va a acabar, por favor, que vayan a los conciertos, que muchas veces hemos ido a conciertos de amigos, de compañeros y ha habido muy poca gente para todo lo que la gente al final demanda y pide, porque al final es ocio, es música, es arte. Yo creo que a todos todos nos lo pasamos bien en un concierto, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero que vayan, que consuman música en directo, que eso es lo que a nosotros nos... Y con esta reivindicación / invitación, Óscar, tengo que darte las gracias nuevamente. Mil gracias por estar por aquí. Y nosotros vamos a continuar porque tenemos que seguir hablando largo y tendido acerca del tema de hoy, la piratería en concreto. Y nosotros que nos vamos a continuar aquí en Let's Go. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. La propiedad intelectual es el derecho de propiedad asociado a cualquier creación que realice pues la mente humana, que protege los derechos de las autoras y también de los autores de cualquier obra de carácter ya sea científico, literario o también artístico. A nivel estatal, la propiedad intelectual se refiere exclusivamente a los derechos de autor y la propiedad industrial se regula mediante otra normativa específica. Por lo tanto, en nuestro entorno, los términos tanto de propiedad intelectual y derechos de autor se van a utilizar de forma indistinta. Por otra parte, todos los autores y las autoras, por el mero hecho de serlo, tienen sobre sus obras, vamos a decirlo así, una serie de derechos que les otorgan plena capacidad y exclusividad para poder explotarlos. Estos derechos son conocidos como derechos de autor y son de dos tipos, derechos morales y también los derechos económicos. Los morales, los primeros, son de carácter personal e irrenunciable y también inalienable, y en algunos de ellos inclusive son ilimitados en el tiempo. Y también están los derechos económicos, que son limitados en el tiempo y su duración va a depender de la legislación de cada país. Aquí en España perduran durante toda la vida del autor y tras su muerte recaen en sus herederos incluso 70 años después. Para hablar sobre todo esto, sobre la propiedad intelectual, tenemos a Ingrid Torres con nosotros, quien es estudiante de Derecho. Perfil. El que pilota. Bueno, ya la tenemos por aquí, Ingrid García. Muy buenas tardes, Ingrid. Gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes. Oye, y digo nuevamente porque para aquellos que no la recuerden, ella ya estuvo aquí participando y la hemos vuelto a llamar porque la verdad es que da gusto tener jóvenes que lo tengan tan claro y sobre todo pues que sean tan curiosos y que apuesten por participar en formatos como este en concreto. Ingrid, vamos a recordar que además eres estudiante de Derecho, que antes lo dijimos, y por eso hemos querido conocer exactamente tu visión como estudiante, en este caso todavía no profesional, pero que sí se está empapando pues de toda esta temática. Sí. Lo primero que queremos preguntarte es si la piratería es legal en nuestro país y sobre todo también qué consecuencias nos podría traer el hecho de realizar unas descargas ilegales de cualquier contenido de carácter cultural.
De acuerdo, tanto la piratería como las falsificaciones son uno de los principales motivos que atentan contra la propiedad intelectual. Recordemos que la propiedad intelectual es todo aquel derecho que se encarga de proteger y de regular todas las creaciones humanas y por ende se estaría incurriendo en un grave delito tanto para la sociedad, para la economía como para el propio individuo. Esto aparece regulado en nuestro Código Penal, en los artículos 270 y 271, en una serie de penas y condiciones y unos agravantes a juzgar por el juez. Sí que tenemos que tener en cuenta que cuando digo que esto supone un peligro para la sociedad y para el individuo es porque en numerosas ocasiones realizamos muchos actos de los que no somos conscientes y estamos dando nuestra autorización para que jueguen con lo más importante que son nuestros datos. Porque aunque nosotros pensemos que estamos en una plataforma online, el hecho de estar en una plataforma online y de no pagar, de algún principio tienen que lucrarse económicamente. Y no además que se lucren económicamente porque en esas redes pues ponen anuncios y demás que por cada visita a ellos les llega una cantidad monetaria, sino que juegan con tus datos. Entonces muchas veces es mejor pagar por tener un contenido que es legal, que es legítimo, en vez de arriesgarnos y ver lo que puede pasar, que puede ser pues bastante devastador. Y también pues esto me parece bastante negativo para aquellas personas que sí que cumplen con lo que dice la ley, sí que pagan sus impuestos, que es bastante complicada la temática. Y sobre todo para perseverar esa economía, porque al final ese incentivo que hace que una empresa quiera crear es precisamente el que tengas el derecho propio, el derecho tuyo y que nadie te lo pueda arrebatar. Bueno, hablando acerca de todo esto, vamos a centrarnos, ya que lo has mencionado, en el concepto en concreto de lo que es el derecho de autor. Así que a ver si nos puedes dar un poquito de luz en torno al tema. Sí, efectivamente, el derecho de autor es una de las ramas de la propiedad intelectual. Recordemos que la propiedad intelectual se divide en la propiedad industrial, todo aquello que viene concerniendo a patentes, marcas, ese método de añadir valor a una empresa para crecer económicamente, marketing, etcétera. Y el derecho de autor, que es aquel término que se usa para la resolución de conflictos de aquellas creaciones intelectuales y aquellas obras creadas por aquellos autores para evitar los problemas frente a terceros intermediarios. Recordemos que los derechos de autor se pueden ceder, se pueden licenciar y sobre todo se pueden heredar. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Michael Jackson. Él tenía los derechos de autor de los Beatles y una vez fallecido, los familiares, además de poseer los derechos de autoría de Michael Jackson, poseen también los de los Beatles, que eran los que tenía su difunto fallecido. Oye, qué curiosa anécdota, ¿no? Bueno, así nos vamos haciendo un poquito más cercana la idea de los derechos de autor. Oye, y vamos a ponernos en un caso más cercano, Ingrid. Tú imagínate que tenemos a un joven en concreto que, bueno, pues tiene una obra, quiere publicarla y queremos saber qué es lo que tiene que hacer, a qué entidades se tiene que acercar y dirigir para tener su obra protegida. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que no es obligado intrínseco esa regulación y esa inscripción para tú tener los derechos, porque una vez que tú creas algo nuevo, creas algo de tu propia mente, tú ya automáticamente pasas a tener el derecho. ¿Qué ocurre si nos encontramos en el marco legal y hay algún tipo de problema? Es muy importante tener un certificado que acredite que tú eres el autor, que acredite una fecha y que acredite ese contenido del que tú vas a tener el derecho. Por lo tanto, debería de ir al Registro Nacional de la Propiedad Intelectual concerniente a los ministerios de Cultura y de Deporte, que se encargan pues de efectuar una serie de certificados para lo que vienen siendo producciones, obras y actuaciones de esas personas que desean tener sus derechos. Recordemos que las tasas son bajas, no estamos hablando de tasas muy altas y que precisamente tienen un derecho de autoría bastante largo. Recordemos que en España es la vida del artista más unos 70 años aproximadamente, es decir, es un tiempo bastante prolongado para un simple pago. Esto se puede hacer pues de manera presencial, de manera online y de tramitación mediante solicitud en países extranjeros, por ejemplo. Con este certificado tú vas a tener esa acreditación a nivel judicial ante cualquier país y ante cualquier pues medio de intermediario, sí, en exacto, conflicto. Efectivamente. Y además a esto le añadimos una nueva aplicación que se llama Safe Creative, que también ha abierto una pequeña polémica a nivel legal, hay abogados hablando de eso, etcétera, porque nos dan dos posibilidades de registro. En un lugar tenemos un registro express en el que tú acreditas el nombre de la obra, la subes y aportas tu tasa, ya bien sea por PayPal o por
por tarjeta de crédito, mientras que por otro cargo tenemos esa membresía de un canon anual, y tú pasas a tener esos derechos y a crearte una cuenta profesional y a participar en ella. ¿Qué ocurre? Que el SEI Creative es una entidad privada. Sí que es cierto que está avalada por entidades públicas como la administración, pero nunca va a ser comparado con una acreditación de la administración pública de una nación. Simplemente por el motivo de que una entidad privada hoy está y mañana no, las cláusulas son: de acuerdo, yo pago mi canon y yo tengo esos derechos, pero ¿qué ocurre si esa entidad desaparece? Estaríamos incurriendo en un vacío legal, que por eso es recomendable que las personas se asesoren bien, gasten un pequeño capital, pero al final muchas veces por ahorrar se termina gastando más y las consecuencias son mucho más nefastas, y es por ello que es muy importante ir a un profesional que te asesore sobre lo que quieres realizar. Un profesional como Ingrid, por ejemplo, puede ser. Bueno, en el futuro. Exactamente. Oye, Ingrid, nos gustaría también conocer la siguiente visión, ¿no? Hemos visto lo que necesita hacer un joven o cualquier persona que quiera registrar su obra, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nosotros somos quienes queremos utilizar una obra que ya ha sido registrada? ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde podemos conseguir esa autorización en concreto? Bueno, pues hay dos tipos de acciones que podemos realizar. La primera, y yo creo que la más sencilla, es al final ir a aquella persona que tiene esos derechos y solicitarle pues una serie de contenidos, o explicarle qué quieres hacer con el contenido para ver si te cede esos derechos o no. Y por otro lado, hay unas entidades que son asociaciones de entidades que se encargan de los derechos de la propiedad intelectual en España. Son asociaciones cuya naturaleza no es lucrativa y se encargan de ser una especie de intermediarios bajo la autorización legítima del autor y otra persona que esté interesada en consumir su obra. Recordemos que en España hay 7 asociaciones de esta naturaleza que nos pueden ayudar. Si bien es cierto que para algunos casos nosotros tenemos el deber de pedir a ese autor pues una serie de permisos, efectivamente, para poder explotarlos. Hay otros casos que aparecen en una ley, que es la Ley de la Propiedad Intelectual, 1/1996 del 12 de abril, por el cual se refuta un texto que acredita todas esas tipos de leyes, y precisamente en los artículos del 31 al 40 se establecen todos aquellos casos en los que no es necesario pedir esta serie de permisos, como por ejemplo para la creación de parodias, para utilizar esa serie de contenidos en entidades sin ánimo de lucro, científicas o culturales, como pueden ser la biblioteca de una universidad, también para título privado y uso personal, una vez que tú te descargas un contenido de forma legal, eso sí, de manera legal, y tú lo explotas para ti mismo, pero no de manera comercial. Recordemos que esto es muy importante, porque al final tenemos que tener en cuenta que hay que tener un respeto y un derecho moral, que no solamente estamos hablando de un patrimonio económico, sino algo a nivel de respeto del trabajo de otras personas. Y es importante siempre que utilicemos un contenido multimedia que no es nuestro, expresarlo, pedírselo a los autores, ya que así estamos creando una sociedad más justa, sobre todo equilibrada y al final más transparente, que eso es muy importante también. Bueno, pues más claro agua, Ingrid. Muchísimas gracias nuevamente por llegar hasta aquí, hasta Let's Go, hoy para hablar acerca de un tema que, como lo hemos ido comentando con el resto de compañeros que han ido pasando a lo largo del programa de hoy, es un tema que a priori puede parecer que es bastante antiguo, el tema de la piratería. No, porque pero ahora más que nunca con el tema de la globalización y con el tema de internet es muy importante, y todo lo que viene siendo los datos personales tienen aún muchísima relevancia, importancia. exactamente. Porque ya hoy en día el capital económico es importante, sí, pero es que ahora mismo las empresas juegan con nuestros datos. Bueno, eso será otro tema, Yo creo que nos da para otro programa, Ingrid, los datos y qué están haciendo con los nuestros en cada momento, con esas famosas cookies y demás, ¿dónde accedemos. Efectivamente. Ingrid, muchísimas gracias nuevamente, Te esperamos gracias muy pronto por aquí. Muchísimas gracias. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go, como bien sabes, hoy con un post interesantísimo, descubriendo y aprendiendo un montón de cosas interesantes acerca de la piratería. Viral. Conoce las noticias que son tendencia.
Y como cada semana nosotros aquí en Let's Go tenemos la suerte de poder contarte las noticias más importantes, más actuales en torno al post del día. Primera noticia, pacto pionero contra la piratería cultural. Las operadoras de telecomunicaciones y las industrias culturales han sellado esta pasada semana un acuerdo pionero en nuestro país frente a la piratería de contenidos. Se trata así de un pacto para proteger la propiedad intelectual y hacer frente común frente a esa oferta ilegal de contenidos en Internet. Es el primer protocolo que se firma aquí en España entre la industria de la cultura, que incluye contenidos audiovisuales como series, cine y videojuegos, musicales y editoriales, y la industria de las telecomunicaciones contra la piratería en Internet. De hecho, el Ministerio de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe, ha presidido la firma del protocolo en el Museo del Prado. Este pacto lo que va a hacer es permitir fortalecer el cumplimiento de la ley de propiedad intelectual, sobre todo en lo que a webs infractoras de derechos se refiere. En cuanto a la segunda noticia, precisamente vamos a seguir hablando acerca de este tema. La piratería de películas de cine se ha frenado en seco. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues la pandemia ha hecho que se cierren cines por todo el mundo. Como consecuencia, muchas películas han acabado directamente en plataformas de streaming, mientras que otras se han retrasado. Eso ha provocado que se acorte el periodo de lanzamiento entre cines y hogares, o que incluso haya desaparecido. Cada año, de hecho, en torno al mes de diciembre suelen empezar la conocida temporada de los screeners, donde los críticos de cine reciben copias de películas de cara a la gala de los Oscar. Muchas de esas películas se filtran incluso antes de su estreno, lo que daña ligeramente su recaudación en taquilla. Sin embargo, cuando este año parecía que iba a haber aún más filtraciones por el salto digital, estas se han reducido por completo. Y por último, se buscan hackers, un empleo con mucha demanda, poca oferta y sin paro. Cazamos donde podemos, levantando las piedras y buscando en el desierto si hace falta. José Rosell tiene una empresa de 450 trabajadores y le cuesta encontrar empleados. Se dedican a la ciberseguridad, una profesión con mucha demanda, poca oferta y menos paro. Salvaguardar directamente la seguridad en Internet es una necesidad relativamente nueva que ha sufrido una explosión en los últimos años, avivada por la pandemia. Un nicho de empleo donde se rifan a los profesionales, los pescan desde el extranjero y en el que las universidades se van poniendo poco a poco las pilas. El fenómeno traducido en datos apunta lo que perciben empresarios, profesores y trabajadores. Según el estudio de 2020 de preferencia en este campo, el del consorcio estadounidense, el ISC, en España hay actualmente alrededor de 29.000 profesionales en la ciberseguridad, pero se necesitan aproximadamente 122.000 profesionales. Así que ya lo hemos dicho, así que si estás buscando a qué dedicarte y quieres buscar una profesión de futuro, pues la ciberseguridad es sin lugar a dudas un buen campo. Y hasta aquí nuestra viral de esta semana. ¡Let's go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Durante el confinamiento estricto hubo varios cambios importantes en los hábitos de consumo de contenidos ilícitos. Más usuarios, más contenidos consumidos en un mayor número de portales, y además ese consumo fue más constante durante todo el día. Pero eso sí, disminuyó a partir de las 20 horas, las 8 de la tarde, a diferencia de lo que ocurría antes del estado de alarma, donde se observaba una importante concentración de consumo ilícito entre las 7 y las 11 de la noche. Un 11% de los usuarios de la red debutaron en el mundo del pirateo para hacerse bajo cuerda con todo tipo de productos, desde libros a series, pasando por películas, música, fútbol, partituras. Con todo, hay buenas noticias, ¿eh? El año pasado, la descarga de contenidos ilegales se redujo un 5%. El 25% de los internautas accedió a 3 o más portales en la primera semana de confinamiento estricto, frente al 19% que lo hacía en las semanas previas, según pone de manifiesto el estudio auspiciado por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Según un reciente informe, el 90% de lo que descargamos aquí en España, nuestro país, películas, series, música, fútbol y videojuegos, precisamente en ese orden,
es ilegal. No hay duda, nuestro país es un país de piratas culturales. El 87,48% de los contenidos digitales consumidos allá en 2015, ya nos decían datos, fueron ilegales, como demostró aquel informe del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales. Y lo cierto es que sigue bastante parecido el panorama. El sector que sufre más piratería en nuestro país es el de la música. Así, el año pasado se accedieron ilegalmente a 1.723 millones de canciones con un valor de mercado de más de 6.300 millones de euros y un lucro cesante de 402 millones de euros. Para hablar sobre la piratería en la industria musical, tenemos la suerte de saludar a Virginia, quien es productora musical. Perfil. El que pilota. Pues lo dicho, tenemos la suerte de contar con ella. Ya la tenemos por aquí preparada. Muy buenas tardes, Virginia. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, un placer, sí. Lo decíamos fuera de micro, fuera de cámara. Oye, Virginia siempre está metida en un montón de proyectos y a que nos haga un hueco, la verdad que es un verdadero honor para nosotros. Así que nuevamente gracias y bienvenida a nuestro formato más juvenil aquí en Marcha Go. Un placer. Bueno, hoy estamos hablando acerca de, tenemos un post, la verdad que cuando nos lo plantearon dijimos, oye, la piratería, ¿no? Qué tema más lejano y más arcaico, ¿verdad? Pero la verdad es que bueno, pues está bien plantearlo porque justamente la semana pasada hay una pedazo de legislación nueva que viene supuestamente para ayudarnos a contrarrestarla y sobre todo de forma natural han surgido, yo creo que respuestas privadas a todo el problema de la piratería que bueno, pues ha ayudado pues a mejorarla y a disminuirla. Pero ya que estamos, empecemos por el principio. Cuéntanos un poquito a nivel musical en qué punto está la piratería ahora mismo. Bueno, es verdad que las nuevas tecnologías, como por ejemplo plataformas como Spotify o temas de música de pago de Apple, hacen que realmente a veces no merezca la pena ni ponerse a piratear. Antes, por ejemplo, había un programa de descarga que era Lemule, en el que tú te descargabas los discos o le pedías a tu amiga que te dejara el CD y lo copiabas, o te ibas al Top Manta del rastrillo de Tenerife y comprabas el CD. Pero hoy en día, teniendo un Spotify, primero que es gratuito, que evidentemente está financiado por la publicidad y en el que no puedes elegir las canciones, pero sí te permite escuchar música de todo tipo de artistas. No todos están, pero bueno, sí bastantes. La gente ya no se molesta tanto quizá en piratear. Sí, es verdad que sí sigue habiendo pirateo, se siguen descargando canciones de YouTube. Hay gente que piratea el Spotify de pago, con lo cual sí habiendo pirateo siempre hay. Lo que pasa que es verdad que bueno, el que hayan aparecido esas plataformas pues hace que de alguna forma la gente a veces ya no le merezca la pena hacer ese copiar de CD o esa descarga. Sí es verdad que el artista gana mucho menos. Obviamente antes el artista ganaba más de ese CD y ahora por las plataformas digitales no les pagan tanto, pero bueno, de alguna forma pues obtiene un beneficio, ¿no? Eso te quería preguntar, en las consecuencias, ¿no?, que hay detrás de este pirateo que todos hacemos. Yo creo que también de un poco, no voy a decir desinformación porque está claro que todos somos conscientes de que hacer algo ilegal es negativo, no sabemos exactamente cuáles son las consecuencias, pero sí que somos conscientes de que bueno no es, pero sí que me gustaría, tú que estás al otro lado, ¿no?, que te encargas de ver y de sobre todo participar en el proceso de, por ejemplo, las grabaciones musicales, sabes todo el trabajo que hay detrás para escuchar a lo mejor 20, 30 minutos de una obra musical que llevan a lo mejor muchos meses de trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias para un artista, para un profesional que es un creador cultural? Bueno, la primera consecuencia es que evidentemente no hay financiación. Si la gente no paga por un disco, no compra un CD, no paga por de alguna forma descargarse esa canción, el artista no tiene presupuesto para volver a invertir y hacer un disco. Y creo que la gente no se hace la idea de lo que cuesta grabar una canción. Hoy en día es verdad que hay mucha música que es digital, que no hacen falta ya tantos músicos, ¿vale? Pero las producciones que son potentes, donde hay una gran cantidad de músicos, ya no te cuento si hablamos de arreglos en los que aparecen cuerdas, violines, saxofones. Cuesta mucho dinero contratar a los músicos, cuesta mucho dinero contratar a arreglistas para que hagan esos arreglos, más lo que conlleva el pagar el estudio de grabación, la sala, el técnico, el productor musical. O sea, para grabar una canción se requieren muchas horas y de mucho tiempo y mucho dinero. Si no hay dinero, obviamente el artista no puede invertir en hacer un disco
de tanta calidad o tiene que buscarse la vida para hacerlo de otra forma, buscar otro tipo de formato musical, sustituyendo los músicos por instrumentos virtuales, o hacer formatos de música más pequeños, como a lo mejor pues, temas más acústicos, que solo se requiere una guitarra y una voz y algo de percusión, que incluso se puede hasta programar. O sea, cuanto menos dinero haya, la calidad del producto, no te voy a decir que baje, porque siempre la creatividad suple... Bueno, cuando no hay, uno tira donde sea, pero es verdad que va en detrimento del artista y de ese disco, ¿no? Entonces, como fans de ese artista, yo siempre digo que apoyen un poco al artista para que pueda tener un poquito de dinero para seguir trabajando. Porque hoy en día, como los discos no se venden y ellos solo recaudan pues ese tipo de cosas, de plataformas digitales y tal, lo que les queda son los directos. Y además estamos en un momento que bueno, como todos sabemos, el tema de que estamos pasando tan complicado, donde los artistas no tienen ahora mismo posibilidad apenas de hacer conciertos porque está todo paradísimo, pues se quedan sin dinero, no hay financiación. Entonces, sin dinero para poder recaudar de actuaciones ni de la venta de los discos, ¿qué le queda a la gente que se dedica a la cultura, ¿no? Entonces, intentamos ser un poquito más conscientes empáticos, de que cuando sí. no apoyamos y empáticos estamos de alguna forma destruyendo eso que nos hace tan felices, que es la cultura, porque lo que nos ha salvado esta pandemia ha sido la cultura. Si no, hubiéramos estado desquiciados de los pelos en casa, pero nos ha salvado la música, nos ha salvado las series, el Netflix, la gente que ha colaborado compartiendo cosas de manera desinteresada, haciendo talleres digitales de ejercicio, de mil cosas. La cultura es lo que nos hace ser felices y lo que nos salva de no volvernos locos de nuestro día a día, ¿no? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de lo importante que es, y de que a veces no cuesta nada comprar una pequeña canción que te vale 4 céntimos, ahí te da un poquito, 90 céntimos, venga, pum, la compro y apoyo al artista. Claro. Y es lo que hace que la industria se siga moviendo, porque si no llega un momento que no hay dinero para seguir creando, ¿no? Oye, qué buena forma de explicarme las consecuencias, ¿no? De si hacemos esa piratería, si contribuimos a ese mal negocio que existe, ¿no? Oye, me gustaría saber, me imagino yo, dentro de tu experiencia también lo conoceré más, la piratería, cualquier creación musical puede ser objeto de ser pirateado, está claro, desde una partitura a un libro, a una serie, a una canción, pero supongo yo que en tu caso concreto, que estamos hablando de la música, ¿habrá géneros en concreto que son más pirateados que otros o es indistinto? Bueno, habría que hacer un estudio para llegar a esa conclusión de una manera más contrastada, pero supongo que pues el tipo de música que la gente que es más joven o que tiene más acceso a la tecnología es la que entiendo que hoy en día a lo mejor más se piratea. Hoy en día, pues por ejemplo el reggaetón, que es un estilo de música que pues consume muchísima gente, y la gente joven de por sí es más pilla para piratear, ¿no? Para piratearse un Spotify que es de pago y conseguírselo gratis, pues obviamente lo va a hacer más fácilmente que pues mi padre o tu abuelo, que no va a coger y así, como mucho hace, nietecita, bájame del YouTube la canción de Rosy Jurado que me gusta. Pero obviamente la gente joven pues tiene más pillería para eso, y imagino que, bueno, por los estilos musicales que escuche la gente más joven, que no es que todo el mundo, que toda la gente joven escuche reggaetón, pero bueno, creo que puede ser un ejemplo, porque está muy de moda ahora y es muy bailable y bueno, puede ser un ejemplo. Ahora habría que contrastarlo. Hablando de estudios, nosotros estamos aquí resolviendo el problema de la piratería sobre la marcha, ¿no? Inventándonos los datos sobre la marcha, pero bueno, ya que estamos y como esto es un espacio para hablar, ¿no? Y simplemente para dar nuestra opinión acerca del tema, sí que me gustaría que para ir cerrando esta conversación, que por cierto ha sido muy agradable, muy amena, me gustaría que nos comentaras cuál crees que será, en tu pronóstico aquí de Pitonisa, el futuro de la piratería, ¿no? Viendo cómo ha ido surgiendo estas respuestas privadas, estas iniciativas privadas de portales, pues de descargas legales de diferentes pues creaciones culturales. ¿Cuál va a ser el camino? ¿La piratería seguirá disminuyendo, como han demostrado últimamente pues las estadísticas, o quizás pues va a ir pues con su proceso natural en los últimos 20, 30 años que fue pues continuar ascendiendo? Bueno, yo creo que de alguna forma la industria siempre se va a seguir reinventando. Cuando de alguna forma las plataformas se puedan piratear cada vez más, o la gente, no sé, yo creo que hay hay como una comodidad ahora, ¿no? Es como, ¿para qué voy a andar pirateando si tengo aquí el Spotify? Tengo todo lo que necesito. Y es más, las plataformas como Spotify no solamente te dan la comodidad de tener las canciones aquí a mano, sino que encima, si te gusta un artista,
puedes ligar de ese artista a otros artistas del estilo, escuchar una radio donde toda la música va del mismo rollo, ¿no? Y entonces nos ha aportado muchas cosas positivas. Y escuchar Spotify o cualquier otra plataforma, que parece que me están pagando por Spotify, pero no, porque es un ejemplo muy claro, no solo es la comodidad de escucharlo, sino que te da otras opciones que tú al final dices, coño, pues mira, al final escuchando Spotify, escuchando a este artista, descubrí este otro, y ¿para qué me voy a meter yo ahora a descargar algo cuando esto me ofrece otras cosas? Entonces yo espero, la esperanza es que aunque sigan apareciendo nuevas técnicas de piratería, cada vez la gente necesita hacerlo menos, ojalá cada vez le paguen más a los artistas, y bueno, que esas nuevas opciones que nos van aportando, que nos enriquecen, ¿no? A la hora de conocer nueva música, nuevos artistas, nos haga que no tengamos tanto esa necesidad de copiar o de... Yo soy positiva, espero que... Nosotros también somos positivos y vamos a confiar en nuestras cualidades de pitonisas para abordar el futuro más esperanzados. Muchísimas gracias, Virginia. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí de forma virtual, pero eso sí, muy cercana en los estudios de Marcha Go. Un abrazo gigante. Para vosotros. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go, hoy hablando acerca de la piratería. Social media. Muchas redes sociales. Y aquí estamos en nuestro social media de esta semana. Ya sabes que aquí en Let's Go nos encanta conocer tu opinión en torno al post del día. Por eso esta semana te hemos planteado unas cuantas preguntas para saber tu opinión al respecto del tema. ¿En algún momento has consumido contenido pirateado? Un 88% respondió que sí, frente a un 12% que ha dicho que no. El 88% sincero, ¿eh? Luego también te planteamos esto. ¿Utilizas alguna página web donde se encuentre piratería, por ejemplo, cinematográfica? Un 55% ha dicho que sí, frente al 45% restante que ha dicho que no. Luego también te planteamos pues cuál es tu pensamiento acerca de si hoy en día hay más piratería que hace unos cuantos años atrás. Un 63% ha dicho que sí, frente al 37% que ha respondido que no. Y después también te preguntamos esto. ¿Estás de acuerdo con que plataformas como YouTube o Twitch no se puedan utilizar contenidos con copyright, por ejemplo? Un 59% ha dicho que sí, frente a un 41% que ha dicho que no. Y por último, te preguntamos esto. ¿Crees que deberían existir más plataformas digitales de contenido pago, como por ejemplo lo son Netflix o HBO? Un 44% ha dicho que sí y un 56% ha dicho que no. ¡Let's go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Por otro lado, la piratería digital creció como la espuma en nuestro país, a la par que las plataformas que permitían la descarga ilegal de contenidos audiovisuales. El alto precio de este tipo de productos, junto, digamos, a una débil legislación y a la costumbre instaurada en España de que todo el contenido que se subía a la nube debía ser gratuito en principio, aumentaron la piratería hasta niveles preocupantes. Allá en el año 2015, el 87% de los accesos digitales a contenidos audiovisuales fueron ilícitos. Este suceso dañaba a las empresas del sector que en los últimos años han reclamado al gobierno sanciones fuertes y medidas restrictivas para combatir este fenómeno, pero nada de eso ha funcionado. La solución está llegando en este momento de la mano del surgimiento de plataformas digitales de pago como Netflix, HBO o Amazon Prime para el sector del cinematográfico y Spotify para el mundo musical, tal y como revela el último observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales. Esta práctica se ha reducido en un 6% con respecto al año 2017 y a un 9% con respecto al 2018. Para profundizar acerca de estas plataformas, hoy saludamos a Miguel Mesa, quien es estudiante de trabajo social aquí en la Universidad de La Laguna. Perfil. El que pilota. Y lo prometido es deuda, ya tenemos a Miguel por aquí. Muy buenas tardes, Miguel. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme y es un placer estar otra vez por aquí.
Bueno, como decíamos, Miguel está estudiando en la Universidad de La Laguna Trabajo Social y por eso, desde esa visión de todo lo que está aprendiendo, pues puede ayudarnos también a conocer un poquito lo que se esconde detrás de toda nuestra mente un poco más pirata, ¿no? Piratas culturales es lo que somos absolutamente todos, porque hay que reconocerlos. En algún momento, por lo menos, hemos utilizado estas plataformas ilegales de consumo de materiales culturales. Por eso quería preguntarte, vamos a iniciar por el principio, Miguel. En la actualidad, ¿tú crees que ha aumentado o quizás hemos ido, la tendencia bajando, ha disminuido en cuanto a la piratería? Sí, yo creo que la piratería en estos últimos años ha ido disminuyendo. También es verdad que antes no teníamos tanta facilidad como ahora. Ahora tenemos plataformas del tipo Netflix, HBO, que por un precio súper reducido, por menos de 10 euros, podemos acceder a un amplio catálogo de series, de películas, y también desde nuestra casa, ¿no? Que eso también hace que nos dé más facilidad a la hora de consumir legalmente. Para poder entender un poquito mejor el tema de la piratería, aunque es cierto que bueno, ya no es un tema quizás tan actual como fue al principio de la década del 2000, sí es verdad que con la llegada de estas plataformas legales, como tú bien las nombrabas, Netflix, HBO, sí es cierto que bueno, pues se ha retomado un poco el tema de la piratería. Pero me gustaría que hablásemos acerca de las razones, de los porqués, de dónde viene la raíz del consumir ilegalmente estos productos culturales. A lo mejor tiene algo que ver con el dinero, con nuestra visión como jóvenes de que tenemos bueno, en realidad tenemos poca autonomía financiera, ¿no? Sí, a priori, uno de los motivos que a mí se me vienen a la cabeza es, como juventud, como jóvenes que somos, no tener una independencia económica. Al igual, si tengo 20 euros, prefiero invertir esos 20 euros más en irme a tomar algo con mis amigos, en salir un día a hacer algo diferente, a divertirme, a salir de mis rutinas, que invertir esos 20 euros en un DVD, a lo mejor que solo lo voy a usar 1 o 2 veces. Uh-huh. Eso va mucho con la mentalidad, ¿no? Y también con las características que compartimos pues todos los millennials y ahora también toda la generación Z. Buscamos unas experiencias y unos contenidos muy concretos que bueno, pues satisfagan, pues eso, como tú bien decías, con una cuota de menos de 10 euros, pues podamos tener prácticamente contenido ilimitado de buen material, además actual y de actualidad, como bien decíamos. Miguel, las soluciones, como ya hemos ido mencionando a lo largo de la entrevista, pues han llegado justo con esas plataformas que bueno, no nos cobran mucho y nos ofrecen muchísimas prestaciones, ¿verdad? Sí, exacto. También es verdad que un beneficio que tienen todas estas plataformas es que podemos compartir cuentas, entonces nos va a salir un precio mucho más reducido. O si perteneces a un colectivo, por ejemplo, yo en mi empresa donde trabajo, tengo el HBO, tengo un descuento. O por ser estudiante también tenemos descuento. Entonces eso también es una facilidad que nos va a hacer que consumamos más de estas plataformas que de otras. Eso te iba a preguntar, ¿tú crees que, desde tu opinión, habría posibilidades de erradicar completamente la piratería de nuestra vida a través de fórmulas como esta? ¿O aún así, además de que sigan existiendo y se sigan creando nuevas plataformas, siempre va a haber un reducto de ilegales, ¿no?, que van a tratar de consumir esos contenidos? Yo creo que es algo bastante difícil de conseguir, pero que puede ser posible, ¿no? Si comparamos con hace años, podemos ver que la curva del consumo de piratería ha ido disminuyendo. Entonces yo creo que sí, que poco a poco, si vamos trabajando por fases, como hemos estado haciendo a lo mejor, sí podemos llegar a erradicar la piratería. Bueno, y ya por último, hacemos de confesionario al estilo Gran Hermano y dices: hola, soy Miguel y también he sido pirata cultural. No, es que queremos un poco hacer nuestra propia encuesta, nuestra propia estadística aquí en Let's Go acerca de qué piensan los jóvenes y qué han hecho los jóvenes. ¿En algún momento, Miguel, has consumido de forma ilegal contenidos culturales a través de internet? ¿Y quién no? Yo también he sido un pirata cultural, como dices. Yo también de pequeño tenía en mi Nokia las canciones descargadas ilegalmente. Y sí, consumido piratería. Pero bueno, la parte positiva, Miguel, es que, como bien decíamos, aunque entendemos el mea culpa, sí que es cierto que cada vez nos hemos ido sumando, pues nos hemos ido reconduciendo y también pues ahora utilizamos esas plataformas legales que con unas buenas prestaciones yo creo que pueden ser una buenísima solución para el tema de la piratería. Nuevamente, Miguel, ha sido un auténtico placer compartir este ratito contigo y estoy segura que volveremos a encontrarnos aquí en Let's Go. Bueno, pues muchas gracias, el placer ha sido mío de estar por aquí y espero volver.
Bueno, pues con esa invitación que ya hemos lanzado nuevamente a Miguel, nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go, como saben, hoy hablando acerca de la piratería. ¡Let's go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Según un estudio de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, los jóvenes de entre 15 y 24 años están modificando su manera de acceder al contenido de Internet. Esta investigación, centrada principalmente en la relación de estos con la piratería, muestra indicios de posibles cambios en su conducta. Como dato quizás más destacado, resalta el hecho de que el 51% de los jóvenes europeos no ha pirateado absolutamente nada durante los últimos 12 meses, aunque un tercio de ellos admite haber descargado ilegalmente contenido de la red. Esta cifra supone una disminución del 5% si la comparamos con la obtenida por la EUIPO en su estudio del año 2016. En general, los jóvenes de Europa no suelen consumir exclusivamente contenido digital pirateado. Además, aseguran que estos cada vez más se preocupan por el daño que la piratería puede ocasionar a los artistas y a los equipos que han desarrollado el producto que descargan de manera ilegal. Para comentar todo esto que hemos hablado ahora mismo, tenemos la suerte de poder saludar a dos compañeros de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua de Taco. Perfil, el que pilota. Y nosotros que teníamos muchísimas, pero muchísimas ganas de volver a tener por aquí a los chicos de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua. Hoy tenemos la suerte de tener por aquí a Alejandro y también a Rita. Buenas tardes, chicos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar de vuelta. Hace un par de programas que no nos acompañan y hoy hemos querido tenerles por aquí para hablar de un tema que es nuestro post del día, el tema de la piratería. En concreto, hoy queríamos preguntarles, voy a empezar por Rita, si te parece bien, Alejandro, acerca de las consecuencias, ¿no?, que tiene la piratería, porque hablamos acerca de los datos y la verdad que son brutales, aunque es cierto que han descendido en los últimos años, pero sí es verdad que los datos son brutales en cuanto al contenido y la descarga ilegal de estos contenidos culturales. La pregunta es la siguiente, Rita. ¿Los jóvenes conocemos las consecuencias de estas descargas ilegales para los profesionales que son los creadores? Yo creo que realmente muchos sí, pero una gran parte creo que no, puesto que muchas veces tú realizas ese acto inconscientemente, no, o sea, lo haces de forma consciente, pero con la intención de hacerlo rápido, de descargarte la música y ya está, sin pensar en qué consecuencias o en qué puede repercutir a esa persona que crea ese contenido, que crea esa música. Entonces yo creo que realmente gran parte no somos conscientes de las consecuencias que acarrea. Alejandro, hemos pensado, bueno, y por todo lo que hemos estado escuchando a lo largo del programa de hoy, que en realidad los jóvenes, y no solamente los jóvenes, sino simplemente cualquier usuario de Internet, tiene la sensación de que todo aquello que está subido a Internet, a la nube, pues tiene que ser gratuito. ¿Te parece a ti esta afirmación correcta? Sí, por supuesto. Creo que hay como un pensamiento colectivo de que al final todo lo que se pueda distribuir a través de la web debería ser como contenido fácil de obtener sin ninguna consecuencia, ¿no? Uh-huh. Además es como esto que está pasando con las redes ahora de que si el contenido se puede difundir, uh-huh, ¿por qué no difundirlo? También es verdad que por una parte también tenemos que pensar que el contenido cultural debería ser gratuito hasta cierta forma, ¿no? Uh-huh. Deberían, pues de alguna forma, impulsarse proyectos que también tengan contenido pues audiovisual, que puedas ver una película y tal, de forma gratuita sin tener que pagar una plataforma o sin tener que acceder a ese contenido pues pagando un dinero para llevarlo, porque también, yo soy muy partidario de que la cultura también debería ser gratuita hasta cierta forma, en cierto modo, pero claro, siempre respetando que el trabajo de las personas que lo han hecho esté bien pagado y que todo sea... Es un buen planteamiento. A lo largo del programa de hoy no lo habíamos pensado de esa manera. Estábamos todo el rato pensando en la ilegalidad. Pero ¿qué pasaría si esos contenidos estuviesen ahí y que fuesen ya de per se legales, ¿no? Que pudiésemos distribuirlos, compartirlos, porque al final la cultura nace, yo creo que con el fin de ser pues distribuida y que podamos disfrutarla absolutamente todos. Si supiésemos realmente las consecuencias, como por ejemplo que pues estos creadores invierten una cantidad de trabajo, de esfuerzo, de dinero para tener estas obras y que realmente su sustento, ¿creen que por ejemplo nosotros, el sector más joven, a lo mejor no entraría por ejemplo a estas plataformas de consumo ilegal de contenido cultural? Yo creo que sí, realmente sí puede llegar a tener un impacto,
pero no sé hasta qué punto, porque al fin y al cabo ese punto de vista egoísta, entre comillas, como decía mi compañero, de que la cultura debería estar a manos de todos y de todas, pues también llegaría a un límite en el que se iría pasando, pienso yo, pero sí es verdad que haría más consciente a las personas y a lo mejor a la hora de hacerlo se lo pensarían 2 veces. Sobre todo teniendo en cuenta, porque yo creo que este concepto de piratería o ilegalidad está quedado como un poco más atrás que donde se era más consciente, porque yo recuerdo que antiguamente yo sí era más consciente de este hecho y sabía un poco más lo que significaba, pero como que a día de hoy es algo tan a la mano de todo el mundo que como que la gente ni siquiera se para a pensar en ese concepto o en el concepto de piratería o que esa canción tiene un artista y que ese artista, si te la descarga de forma ilegal, pues no va a tener ningún tipo de derecho sobre ella, entre comillas. Eso te iba a decir, Alejandro, también, que no sé si lo recuerdan, pero por ejemplo, cuando veíamos las típicas películas en el VHS, ¿no?, de Disney, te salía, está prohibido, una voz ahí súper fuerte, compartir, distribuir, grabar, no sé qué, o cuando íbamos a un espectáculo inclusive, pues te decía, está prohibido grabar fotografías, no sé qué, no sé cuándo. Entonces era muy curioso como estaba muchísimo más arraigado. Sin embargo, ahora está muchísimo más a nuestro alcance el poder realizar determinadas acciones. Y eso me lleva a hacerte la siguiente pregunta, Alejandro. ¿Crees que si tuviésemos una campaña de concienciación superior, si nos informaran un poquito más acerca del tema, actuaríamos diferente? Yo creo que, o sea, el tema de las campañas está muy bien y está bastante guay. Es verdad que ahora dando recuerdo, es verdad que la última campaña que yo recuerdo haber visto era la de las VHS, ¿no? En plan, y no recuerdo haber visto nada más de ahí en adelante. Pero también es verdad que yo creo que hay una conciencia colectiva de que ya todo esto de una forma plural se ha convertido más en otro campo, porque ahora teniendo plataformas como Netflix, HBO, que ya hacen este contenido a un precio bastante bajo y bastante asequible realmente, pues la gente como que ya está pasando como otro modus operandi, ¿no? En plan, ya está, en vez de yéndose a la descarga, ahora ve más difícil tener que descargarse los rollos, aparte que no lo estamos diciendo, pero el tema de los virus y tal, yo creo, o sea, yo era muy de Jesús, en plan, está mal que lo diga aquí. Lo puedes decir, sí, lo puedes decir. Hoy hemos hecho el típico, hola, me llamo tal, y también me he descargado ilegalmente contenido. Hoy es el día. Literal, yo tenía una carpeta en el portátil de descargarme un montón de rollos por internet y, o sea, me acabé cargando el portátil de todos los virus que tenía. Era casi inservible al final. Entonces, este tema no lo hemos mencionado, pero yo creo que también es algo bastante a tener en cuenta, que lo que te descargas por ahí no es una descarga ni legal y tampoco es segura en ese sentido, que te puede entrar un virus de mierda, de dejarte el ordenador pachato y ya está. Pero sí, yo creo que la gente cada vez ve más cómodo todavía el poder tener una plataforma, que además son bastante cómodas, como Netflix, HBO, que la puedes ver en cualquier parte, la puedes ver en cualquier momento y además te puedes incluso descargar el contenido para verlo sin internet y todo esto, así que... Pues por esta conversación que hemos tenido súper interesante, me llevo 2 conclusiones, chicos, Rita y Alejandro. Primero, que estaría bien buscar alguna manera, eso será en otro programa que lo busquemos, ¿no? Alguna manera de que la cultura y estos contenidos pues también pudiesen ser gratuitos y legales por sí mismos, para que la cultura pueda tener y cumplir su objetivo final, que es ser compartida y que pueda llegar a absolutamente a todos. Y por otro lado, que realmente pues el tema de la concienciación se está logrando de una forma totalmente poco al uso, ¿no? Que se nacieron de forma privada plataformas de descarga legal a un precio asequible y sobre todo pues que todo el mundo pueda acceder de una forma fácil, cómoda, y al final te merece más la pena pagar poquito para tener muchísimo que estar descargándote con todos los riesgos que eso supone, ¿cierto? Exacto. Pues chicos, ha sido un placer estar nuevamente con ustedes, con Rita, con Alejandro, de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua, y les mando un abrazo grande, chicos, y nos vemos dentro de nada aquí en el programa en Let's Go. Hasta pronto. Gracias. Y con ellos nosotros que llegamos al final del programa de hoy. La Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna presentan Let's Go. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre te digo, ha sido un auténtico lujo compartir este rato contigo. Con los chicos de Cagua de Taco, la Asociación Juvenil y Cultural Cagua, llegamos al final de esta edición de Let's Go. La próxima semana estaremos de vuelta con nuevo tema. Hablaremos acerca de las religiones, la religión. Tema polémico, pero también muy interesante. Así que no te lo pierdas. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Let's Go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna.